Buenas noches, soy Aldo Iván L. Jucajún de la Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Odontología. Yo les voy a hablar sobre las paredes craneales, que son 4 regiones. La primera es la región ciliar, luego la región occipitofrontal, luego la región temporal y último la región mastoidea. Región ciliar y senos frontales. Superficialmente tiene exactamente por límites los mismos que las cejas. Por arriba, una línea curva de concavidad inferior que separa la región occipitofrontal, y por abajo una línea igualmente curva, también cóncava, inferiormente, que corresponde al reborde de la órbita y la separa de la región palpebral. Esta región goza de senos de músculos cutáneos y gracias a eso tiene movilidad y desempeña un gran papel en la movilidad de las cejas y la expresión mímica del rostro. La forma y exploración. Tienen forma de eminencia redondeada y arqueada. Está recubierta de pelos y la unión del tercio medio con los 2 tercios externos del borde óseo se reconoce la escotora supraorbitaria. En cada una de las cejas se distinguen 3 porciones: una extremidad interna redondeada, que es la cabeza, una extremidad externa más o menos afilada, que se determina cola, y una parte media, que es el cuerpo comprendido entre la cabeza y la cola. Planos superficiales. Las partes blandas de la región superciliar se disponen de 5 capas. Primero es la piel. Se continúa por una parte con la frente y por otra con la del párpado subyacente. Es gruesa y fuertemente adherida, rica en glándulas sebáceas y se encuentra recubierta de pelos, que son las cejas. La capa celular subcutáneo. Esta es esencialmente constituida por trabéculas conjuntivas. Estas emanan de la capa muscular y se implantan en la cara profunda de la dermis cutánea. La capa muscular está formada por 2 planos superpuestos, uno superficial y otro profundo. El superficial está formado por la porción superior del orbicular de los párpados. El profundo se conforma por un solo músculo, que es el ciliar. Ahora, la capa de tejido celular es una lámina de tejido conjuntivo laxo. Esta está desprovista de grasa, y esto permite que la ceja se deslice fácilmente en la región occipitofrontal. Y el periósteo. El periósteo se continúa directamente por arriba con el pericráneo, por debajo de la órbita y el ligamento ancho de los párpados. Vasos y nervios superficiales. Las arterias de la región ciliar proceden de 2 orígenes, que es la frontal interna y de la supraorbitaria, que estas son 2 ramas de la oftálmica. Las venas se dividen en 2 grupos, un grupo interno que se dirige a la raíz de la nariz, y esta desemboca en la vena oftálmica, y el grupo externo que se dirige hacia afuera y sigue el arco cigomático y termina en la vena temporal superficial. Los linfáticos siguen también una doble dirección. Están los de la mitad interna,
que se reúnen con los linfáticos frontales y van caminando junto a la vena facial, y estos terminan en los ganglios submaxilares, y los de la mitad externa se dirigen hacia afuera y terminan en los ganglios parótidos. Los nervios son de dos órdenes, los motores y sensitivos. Los ramos motores destinados a los músculos emanan de la rama temporal facial, pues del facial. Los ramos sensitivos están formados por el frontal interno y el frontal externo. El plano esquelético. El esqueleto ciliar, el esqueleto de la región ciliar está representado a la vez por el borde superior de los arcos orbitarios, llamados también arcos ciliares. Están igual por la eminencia nasal o glabela, que es un abultamiento óseo situado inmediatamente por encima de la raíz de la nariz y que separa las dos órbitas. Aquí podemos ver la glabela en un femenino y en un masculino, y notamos la diferencia. En la mujer la glabela está como que aplastada, y en el masculino la glabela es como una eminencia, está como que sobresaliente. Ahora vamos con los senos frontales. Los senos frontales son dos cavidades que tienen forma de pirámide triangular con el vértice superior y la base inferior. Estas se sitúan a cada lado de la línea media, excavadas en el espesor del frontal, y se encuentran a 2 o 3 centímetros por encima de la raíz. Los senos frontales varían dependiendo de cada individuo. En un hombre son más desarrollados que el de una mujer y el de un niño. Las dimensiones de estos son de 20, las dimensiones promedios de estos son de 20 a 25 milímetros de altura por 25 a 27 de ancho. En su profundidad oscila de 10 a 15 milímetros. En la mujer estas dimensiones son más reducidas, como a la mitad, y su capacidad es de 4 a 5 centímetros cúbicos. Paredes y relación de los senos frontales. Cada seno frontal, como ya hemos dicho, tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior, por lo que hemos de estudiar en él 3 paredes que distinguiremos en anterior, posterior e interna, y también una base y un vértice. La pared anterior está recubierta por los planos superficiales de la región ciliar. Esta pared es la quirúrgica, ya que en ella se penetra en ella se penetra la cavidad para rasparlo. La pared posterior o pared craneal está en relación con el compartimento interior del cráneo, es decir, con los meninges. Tienen origen en seno longitudinal y la punta lobular del lóbulo frontal. La pared interna del seno frontal mira hacia la línea media, corresponde al tabique que separa a uno de otro de los dos senos. Meninges, cavidad aracnoidea y cavidad pia madre. Aquí en este diapositivo podemos observar cómo se va dividiendo los meninges. Primero estaría la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Circunvoluciones cerebrales. Después de los meninges encontramos las circunvoluciones cerebrales. Estas pertenecen a la punta del lóbulo frontal y son, en la cara externa del hemisferio, el extremo anterior de la primera frontal, el extremo anterior de la segunda frontal y una pequeña parte de la tercera del frontal. O sea, la primera frontal sería acá, la segunda acá y la tercera que vemos solo un poquito. Región occipitofrontal. Esta
es elevada, extensa, impar, media y simétrica. La podemos encontrar por arriba del cráneo, en la que podemos observar todo esto blanco. Todo esto es la región occipitofrontal. Es elevada, extensa, impar, media y simétrica. Los límites adelante terminan en la raíz de la nariz, desde acá, cerca de la glabela, y termina en la apófisis orbitaria externa, que sería por acá. Detrás inicia en la protuberancia occipital interna, que sería acá, en la zona donde está la flechita, y lateralmente siguiendo la línea occipital externa sigue la parte baja de la apófisis mastoides, todo desde acá. Toda esta parte es lo que es la región occipitofrontal. Forma y exploración. La región occipitofrontal presenta con poca diferencia la misma configuración de la bóveda, que es en lo que reposa. O sea, lo que es la bóveda es la región occipitofrontal. Es grandemente convexa en todos los sentidos. En la línea media y en cada una de sus extremidades vemos dos eminencias que nos sirven en la topografía de cráneo cerebral. Es la glabela, que es la eminencia nasal, y por detrás la unión de la cabeza y el cuello, la protuberancia occipital externa o inión. Planos superficiales. La piel de la región occipitofrontal es notable por su espesor, que va aumentando de delante a atrás. Contiene mucho cabello, o sea, toda la región occipitofrontal está llena de pelos. Es lisa en los jóvenes y un poco surcada o con arrugas en personas más viejas. Posee numerosas glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, pero estas se sitúan en el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo presenta una disposición particular. Es muy diferente a la mayoría de las otras regiones. Se constituye por un sistema de trabéculas conjuntivas que son gruesas y cortas, vasos y nervios superficiales. Las arterias destinadas a las diferentes capas anteriormente descritas provienen del frontal, la supraorbitaria, la temporal, superficial, de la auricular posterior y de la occipital. La frontal o frontal interna es una rama de la oftálmica, sale de la órbita en el ángulo mayor del ojo a costa de 1 centímetro de la línea media. Y tenemos también arterias como la supraorbitaria o frontal externa, la temporal superficial, la auricular posterior y la occipital. Las venas superficiales de la región occipitofrontal se disponen como las arterias en un rico plexo como el arterial. También ocupan un tejido celular subcutáneo. Estos se dividen en 3 grupos: las venas frontales, las venas temporales y las venas occipitales. Los linfáticos los podemos igual ver en las 3, se dividen en 3 partes, que es la región occipital, la región temporal y la región frontal.
Los linfáticos igual se dividen en 3 grupos, que es la región occipital, que es la que está marcada en azul, la región parietal, que es la que está en morado, y la rosa, que es la frontal. Lleva capa músculo-aponeurótica. Esta se compone de 2 músculos, uno anterior o músculo frontal, que la vemos en esta parte, una lámina aponeurótica, que es la aponeurosis epicraneal o galia aponeurótica, y el músculo occipital, que se sitúa en la parte inferior de la región. El músculo frontal se extiende por toda la parte media de la bóveda craneal. Esta es la región frontal, como ya había mencionado. Y la aponeurosis craneal es una vasta lámina fibrosa que cubre de manera de casquete la parte media de la bóveda, que es la parte blanca. También se le conoce como galia aponeurótica. Capa celular subaponeurótica. La subaponeurótica está formada por un tejido conjuntivo extremadamente laxo, provisto de grasa, permite un fácil deslizamiento de las capas residentes sobre el periósteo. Gracias a esta capa celular laxa se producen ciertos sujetos a ese movimiento de vaivén del cuero cabelludo, o sea, puedes mover tu cabello así, o sea, lo puedes mover de un lado a otro. Esto se determina por la contracción alternativa de los músculos occipitales y los músculos frontales. En este espacio supraperióstico se producen los derrames de gas, de serosidad y hasta de pus que se observan en esta región. Periósteo. Se adhiere débilmente a la superficie ósea y se deja desprender con mayor facilidad. De aquí la posibilidad de hematomas superiósticos. A nivel de estructuras y de los agujeros parietales, la adherencia del periósteo a la caja ósea es íntima. Es poco rico en vasos, desempeña un papel insignificante en la osteogénesis craneal y es capaz de producir tejido óseo. En las pérdidas de substancia de cierta extensión de la pared del cráneo. Ahora el plano esquelético. El esqueleto de la región occipitofrontal está constituido por el frontal, los 2 parietales y el occipital. El frontal lo vemos en esta parte, que la mayoría lo conocemos. El parietal, los 2 parietales, uno de cada lado, y el occipital. Estos se unen por la estructura coronal, que es la verde, que está entre el frontal y el parietal, la estructura sagital y la lambdoidea, que es esta, que es la amarilla. Meninges. Por debajo del esqueleto y separando del cerebro encontramos los planos siguientes. La dura madre. Presenta cierta adherencia más acentuada en el viejo que en el adulto, lo cual depende del desarrollo especial de las granulaciones de Pacchioni. Seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior es impar y medio. Ocupa el borde convexo de la hoz del cerebro. Es más voluminoso y el más descubierto, por lo tanto, es el más expuesto a traumatismos. La aracnoides, pía madre y espacios aracnoides y pial no ofrecen nada en particular. Las circunvoluciones cerebrales. En esta región reconocemos 3 fisuras, la rolándica, silvana y perpendicular externa. En esta región aparecen los 4 lóbulos del cerebro, aunque de una manera muy desigual. Del lóbulo frontal verde tendremos la primera, del lóbulo frontal, que es el que está de color verde, tenemos la primera frontal entera,
El lóbulo parietal, que está aquí demostrado por el color rojo, nos presenta 2/3 superiores de la parietal ascendente superior completa y la mayor parte de la parietal inferior. El lóbulo occipital, que es el violeta, nos ofrece por detrás de la cisura perpendicular externa la parte anterior de las dos primeras circunvoluciones occipitales, y del lóbulo temporal, que es el azul, no observamos en esta región más que la parte más posterior de la primera temporal, y esa forma el labio inferior de la cisura silvana. Forma exterior y exploración. La región temporal puede ser examinada en estado normal y en estado patológico. En normal varía según la edad y sobre todo en la gordura del sujeto. En las personas más gordas más saliente y en los niños está por el contrario y más o menos deprimida en las personas que son delgadas. En el estado patológico la región temporal puede estar deformada en totalidad o en parte por tumores de diversa naturaleza. Planos superficiales. La piel. La piel que cubre la región temporal es fina y está desprovista de pelo en su región anterior. Deja ver por debajo de ella las flexuosidades de la rama anterior de la arteria superficial. En las personas viejos y arteriosclerosos forma un relieve visible a distancia. En el resto de su extensión, la piel de la región temporal está cubierta por pelos y tiene todos los caracteres del cuero cabelludo. El tejido celular subcutáneo que forra la piel y une al plano subyacente es laxo por delante y denso por la parte posterior de la región. Las arterias. Estas provienen de la temporal superficial, las dos ramas anterior y posterior de la temporal. Estas se anastomosan entre sí con las arterias auricular y posterior y occipital. No solamente en la región temporal, sino también en otras partes de las regiones vecinas. Y así ocupan un territorio más extenso que las demás regiones del cráneo. Las venas. Numerosas venas de una satélite de arterias, unas independientemente, discurren arriba abajo en toda la extensión de la región temporal. Se reúnen por delante de la oreja, un poco por encima del arco cigomático, y esta es la vena temporal superficial. Los linfáticos. Los vasos linfáticos de la región temporal se dirigen hacia abajo como las venas y terminan en los ganglios parótidos y algunos en los ganglios mastoideos. Los nervios superficiales se distinguen en motores y sensitivos. Los ramos motores, extraordinariamente delgados, provienen del facial y se destinan a los músculos auricular anterior y auricular superior. Las ramificaciones sensitivas son destinadas a la piel, provienen del temporomalar y provienen de la rama del lagrimal y en parte la del auriculotemporal, la aponeurosis epicraneal. Está por debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. En la región temporal, la aponeurosis epicraneal está separada del plano subyacente por un tejido celular laxo. Es la continuación del espacio que en la región occipitofrontal se separa del periósteo. Aponeurosis temporal.
Lámina fibrosa que recurre en la parte superior del músculo temporal. Va desde la línea curva superior hasta el borde superior del arco cigomático. La aponeurosis se divide en dos hojas, una interna y una externa. La interna contacta con el músculo temporal y la cara externa se relaciona con la piel. Fosa temporal. Esta cavidad tiene la forma de un triángulo de base inferior. La pared externa está constituida por los diferentes planos superficiales: aponeurosis epicraneal, aponeurosis temporal, el tejido subcutáneo y la piel. La pared interna está formada por el esqueleto craneal. Plano esquelético. El esqueleto de la región del temporal está constituida por 4 huesos. Primero, el frontal. Está delante y arriba. Delante y abajo encontramos el ala mayor del esfenoides. Atrás y abajo encontramos la escama del parietal, el temporal. Atrás y arriba constituyen una parte del parietal. Estos 4 huesos se unen para formar la fisura que es pterión. Circunvoluciones cerebrales. Lo primero que podemos reconocer son las 2 fisuras, que es la de Rolando y la de Silvio. Alrededor de las fisuras encontramos delante y arriba el lóbulo frontal casi en su totalidad, que son 3/4, y los 3/4 de la segunda. Detrás y arriba por encima de la fisura de Silvio encontramos la segunda. A la mitad inferior las 2 circunvoluciones del frontal ascendente y parietal ascendente. Por encima de esta, la última parte del lóbulo parietal inferior. Atrás y abajo de la fisura de Silvio, las 3 circunvoluciones temporales, casi enteras. Región mastoidea. Ocupa la parte más inferior del plano lateral del cráneo y está limitada por debajo con el vértice de la apófisis mastoides, por arriba con la raíz del arco cigomático, por delante con el borde anterior de la mastoides y hacia atrás con el borde posterior de la misma apófisis. Forma exterior y exploración. En el estado normal, la región mastoidea, como el esqueleto sobre el cual reposa, es siempre convexa. Se separa de la oreja por un surco profundo, el cual se denomina surco auriclomastoideo. Su extensión varía mucho según la edad, el sexo y los individuos. Poco desarrollada en el niño, va creciendo en el adolescente y su máximo desarrollo se presenta en el adulto y en el viejo. En la imagen, podemos observar la región mastoidea en un hombre, que es claramente más gruesa, y en el de una mujer, que es obviamente más delgada, más como que con punta. Partes blandas y superficiales. La piel del tejido de la región mastoidea es delgada, fina, con poco movimiento y desprovista de pelo, salvo arriba y atrás. El tejido celular subcutáneo. Pues el tejido celular subcutáneo es muy denso y forma areolas donde se aloja la grasa. La aponeurosis epicraneal se divide en 2, cara interna y cara externa. La cara interna se une al periósteo por un tejido laxo. La cara externa se inserta en los fascículos transversales del auricular
posterior. La capa muscular se divide en 4, que es el occipital, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y complejo menor. Todos esos se fijan sobre la mitad posterior de la mastoides. El periósteo se extiende sobre la cara externa del mastoides y se continúa con el periósteo del conducto auditivo óseo. Vasos y nervios superficiales. Las arterias. Estos provienen del auricular posterior que se costea abajo y arriba del surco auriculomastoideo. Las venas. La mayor proveedora es la vena mastoidea, nace de la porción descendente del seno lateral y penetra el conducto mastoideo y se introduce en la región de la nuca pasando por el esplenio y descienden al cuello para desembocar en la yugular externa. Los linfáticos siguen un trayecto ascendente hacia los ganglios mastoideos. Ocupan la parte inferior de la cara externa de la mastoides. Y los nervios, las ramificaciones motoras, vienen de la rama del auricular facial. Los sensitivos nacen de la rama mastoidea del plexo cervical superficial. Plano esquelético. Superficie exocraneal de la mastoides. La región mastoides se divide en vértice, bordes y caras. El vértice es la parte inferior de la región rodeada por los músculos que se insertan en él. Los bordes son 3, un externo, un interno y posterior. Las caras, al igual que son 3, un anterior, que es un borde obtuso en la subparte inferior, y se convierte en una cara en su mitad superior. La interna es plana y separada del occipital por el canal digástrico. La externa, su mitad posterior es rugosa, se extiende por detrás del borde del conducto auditivo, el conducto auditivo óseo. Y la otra mitad es lisa, se extiende hacia adelante hasta el borde conductivo auditivo óseo, corresponde a la porción escamosa del temporal. Cavidades neumáticas de la mastoides. Existe un antro, que es un divertículo de la bóveda de la caja del tímpano. Forma, situación y dimensiones. Es un ovoide con vértice vertical, excavado en la mastoides, y desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta sufre un desplazamiento hacia abajo. Estas profundidades van de 2 a 4 milímetros en recién nacidos, de 18 a 17 milímetros en la edad adulta. En dimensiones posee un diámetro menor de 5 a 6 y un diámetro mayor de 8 a 9 milímetros. Pared externa. Es por donde se penetra la cavidad y limita por arriba, por encima de la espina suprameatum. Delante, pared posterior del mismo conducto óseo. Detrás, por una línea paralela precedente. Y hacia abajo, la línea horizontal paralela que lo limita. La pared interna corresponde a la parte de la fosa cerebelosa. La pared superior también se llama el techo del antro. Se constituye por una delgada lámina ósea que separa la cavidad del antro de la fosa cerebral. La pared inferior también se le conoce como suelo de antro, cuya porción más anterior está en relación con el origen de la tercera porción del facial. La pared posterior está en relación con las células posteriores y a veces
con el seno lateral. Y la pared posterior pared anterior presenta en términos eraditus ad antrum, el cual por debajo nace la tercera porción del facial. Células mastoideas propiamente dichas. Se forman cavidades irregulares, las cuales se comunican entre sí por una parte y por el antro y oído medio por otra. Los 4 tipos de mastoides son completo o neumático, incompleto o neumatodiploica, que se divide en limítrofe, células de la punta o posteriores, y la diploica y esclerosa. La limítrofe invaden la cresta temporal y desembocan en el ático. Incompleto o neumatodiploica es el más común, representan el 43.2%. Se desarrollan unas más que otras, se alojan en las inmediaciones del antro y se dividen en limítrofe, que invaden la cresta temporal. Las células de la punta ocupan las inmediaciones de la ranura digástrica. Los posteriores discurren sobre el seno lateral. La diploica son poco comunes, representan el 20%. Y la esclerosa, su tejido óseo es compacto y muy duro. Son igual de raras que las diploicas. Meninges. La duramadre presenta adherencia que depende del seno lateral. El seno lateral es el más voluminoso de los senos del cráneo. Esta presenta una protuberancia occipital interna y termina en el agujero rasgado del posterior. La aracnoides y la pía madre no ofrecen nada en especial con relación al tema. Y el encéfalo es la porción de la masa encefálica que responde a la región mastoidea. Comprende a la vez una tercera parte de la tercera circunvolución temporal y del segmento anterolateral del cerebelo. Y bueno, eso es todo por mi parte sobre las regiones de las paredes craneales.